A pesar de que Revista 110 y Síntesis fueron fundadas por las mismas personas, ahora tiene una fusión con Michelle y nosotros. Y hoy en este programa vamos a rogarle a Guido que entienda que va a haber un desdoblamiento del programa. Una parte es no el desmentido, porque tú eres muy, en ese asunto nunca has tenido ningún problema en confirmar o negar, sino que lo que yo dije quizás fue que hay que dejarle un poco que las cosas ocurran. Me fui muy lejos al 24 y yo creo realmente eso. Pero la otra del desdoblamiento es que creo que a Michelle le interesa que tú hables claro. de las elecciones. Yo quiero primero la parte mía, que es realmente, Guido, independientemente de tu figura, tú entiendes que ya el 24 está bien definido con los árbitros y todo. Todavía faltan unos jueces del Tribunal Superior Electoral, cosa de que no haya por dónde, todo está bien amarrado. Ok, gracias por la invitación, gracias. Buenos días. Yo siempre te he dicho que mi deseo es que de vez en cuando tú no vayas como político, sino como analista. Sí, lo agradezco. Mira, en primer lugar, nosotros estamos, desde el punto de vista de la ruta institucional, eligiendo el primer escalón. Ayer se seleccionaron los 5 titulares y sus respectivos suplentes de la Junta Central Electoral, que es el órgano que administra todo el proceso de competencia política pautado en este país para el año 24. En primer lugar, en el ámbito municipal y en segundo lugar, en el ámbito presidencial. Hay que reconocer que el país sufrió un tropezón en las elecciones pasadas en el ámbito de lo municipal. Y eso lo que nos hace a todos es que apostemos a que ese sea un episodio que lo superemos. Las características del cuerpo seleccionado es un material desde el punto de vista profesional y humano muy bueno, muy bueno. Son gente de competencias profesionales fuera de discusión, sin entrar en detalles. El titular, por ejemplo, el presidente, viene de una carrera, viene del Tribunal Superior Electoral y lo colocan en la Junta Central Electoral. El doctor Santelice tiene una experiencia previa en la Junta Central Electoral, había trabajado. La doctora Fernández viene del registro civil. La doctora Patricia Lorenzo, que es una ingeniera informática, viene a introducir un elemento muy atractivo, y es que todo el mundo sabe cuál ha sido la deficiencia tradicional de la Junta Central Electoral en esa materia, porque los titulares anteriores no manejaban el tema informático, y qué bueno, ella es una profesional muy competente. Y en el caso de Samiriza, que es un abogado, viene de una tradicional militancia en la sociedad civil, fue coordinador de participación ciudadana, y el deseo mío, como de toda la sociedad, es que las cosas marchen bien. Hay cosas en la Junta que hay que mejorar sustancialmente, de verdad, para la confianza de la ciudadanía y de los partidos políticos. Ahora, hay otros aspectos que en lo que respecta a la elección de otros temas pendientes, el país tiene que tener los ojos puestos en esos mecanismos de elección. Yo pienso que en las próximas jornadas, tanto en la Cámara de Cuentas, que es un órgano importante, como en el Tribunal Superior Electoral, que es un órgano importante también. Un paréntesis. Cámara de Cuentas es... En enero. Para este gobierno obtiene jurisdicción para los casos del gobierno pasado. No, esta Cámara de Cuentas está concluyendo ya. No, me refiero a la electa, que la que va a surgir la semana que viene o el mes que viene. No, ¿Se ocupa nada más del actual gobierno o tiene jurisdicción anterior? Jurisdicción anterior también. Puede auditar cualquier gestión. Claro. Bien, sigue. Perfecto. Entonces, y con posterioridad el Tribunal Superior Electoral. Entonces, frente a eso, yo invito y utilizo este medio para que el país tenga los ojos puestos sobre esa modalidad de elección. ¿Cuál es el gran debate que genera este tipo de situaciones? Es que estamos culturalmente despojándonos de ese espíritu de militancia política y de un hábito en algunos sectores de la vida nacional, en el sentido de que la mano de la política siempre quiere imponer sus figuras. En lo que respecta a la Junta Central Electoral, hemos dado un paso positivo, poniendo distancias entre quienes sean seleccionados
y el brazo partidario. Yo creo, sin lugar a dudas, de que en la Junta Central Electoral seleccionada ayer hay claros indicios de independencia. Mira, Julito... Aunque haya vencido a Olivares y a... No, no se trata de vencidos ni vencedores. Por ejemplo, todo el mundo sabe mi relación de amistad con Eddie. Eddie es un gran amigo, una persona que tiene condiciones profesionales y una experiencia acumulada. El que decidió eso. Pero fue el Senado de la República que decidió excluirlo del proceso. ¿A qué elemento se esgrimió? De que Eddie tenía una militancia partidaria, que es innegable, aunque él había renunciado. Pero ese argumento es extensible para la Cámara de Cuentas también, que es un órgano que está pendiente de elección. Entonces yo aspiro de que esa regla prevalezca para que nos dé más tranquilidad a todos. Por ejemplo, en la reflexión del buen cristiano, quiero decir lo siguiente. Dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo bajo el sol. Ese presidente del Tribunal Superior Electoral anterior, hoy presidente de la Junta Central Electoral, igual que a la miembro de la Suprema Corte de Justicia anterior, hoy Procuradora General de la República, ellos fueron en gran medida punto de referencia de los abusos del poder. Hablo del caso del hoy presidente de la Junta Central Electoral, que manejando su vehículo en la avenida Bolívar, se le despojó de su escolta, se le desconsideró, y que un abogado hacía campañas contra él enseñando la adquisición de un inmueble. Eso debe motivarnos a todos, sobre todo a los miembros de la clase política, de que el poder es pasajero y que no podemos utilizar posiciones de gobierno ni relaciones con el poder para atropellar a nadie. Esa debe ser la reflexión a tomar, porque esto es un sub y baja. El atropello nunca es bueno. Y qué bueno que gente como doña Miriam Germán y como el magistrado Jaques hayan tenido la oportunidad de demostrar desde las posiciones que han sido seleccionados ahora que no tienen un espíritu de retaliación ni de venganza, y que sobre todas las cosas sean gestores institucionales que le garanticen al país que no van a retaliar ni van a abusar de su poder. Eso es bueno, es una señal positiva, y yo aspiro que las próximas entrevistas en términos de elección, Tribunal Superior Electoral, Cámara de Cuentas, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, se elija lo mejor para el país, porque es innegable que en esos episodios anteriores el sentido de cuota y de reparto ha prevalecido. Guido, vale la pena, antes de pasar con esto, quitemos la parte política, claro, veámoslo como ciudadanos. Ese proceso de selección, que está muy bien cuando tú te sientes y tú ves 300 gente que van a una entrevista, y luego de que todo ocurre y tú te pones a evaluarlo uno a uno y tú pudieras sacar, y al final termina, a veces yo no vi ni la terna, o sea, pasamos de una, yo estaba esperando las ternas para uno ver y que iba, nos fuimos corridos, y tuve entonces un proceso de mucha gente nueva que van a los medios para que lo conozcan, y al final se decide de la misma forma. ¿Tiene sentido continuar todos esos procesos? Lo vivimos con la Suprema Corte. ¿Tiene sentido todo esto? Mira que sí, porque de una forma... hay que buscársela. De una no, pero de una forma u otra eso coloca algún nivel de presión. Él es más diplomático que yo. Guido, la visita de Abinader a sus senadores, ¿fue a bajar la línea? No creo. No creo. Fue honestamente. No, don Eduardo Estrella, presidente del Senado, dio una explicación. Dijo que no tenía que ver nada. Evidentemente genera mucha suspicacia. Este es un país con un morbo construido. No, y fue el día antes. Nunca y fue el día antes. Pero yo creo en la palabra de Eduardo Estrella, que es una persona decente y correcta, y tiene el nivel de independencia para no aceptar ningún tipo de intromisión. Pero sí, si se hubiese podido evitar ese tipo de contacto, a lo mejor corta cualquier tipo de especulación. Pero, repito, hay que seguir insistiendo en ese tipo de ejercicio. Hay mucha gente que culturalmente sigue en la búsqueda. Por ejemplo, muchos aspirantes utilizaron las redes sociales como un instrumento de promoción. No sé si te diste cuenta que mucha gente creía que desde las redes... Pero como quiera, o decir, ¿quién puede hablar con Leonel o quién puede hablar con el PLD? Porque... Pero mira, sin ánimo de politizar el proceso, yo siento que los amigos del PLD
procurando una impugnación, hicieron un flaco servicio a su ejercicio político. Porque en la medida que etiquetaban a uno de los aspirantes como parte de un acuerdo, si las otras fuerzas políticas caían en la trampa, se hacían víctimas de una especie de chantaje político. ¿Por qué? Porque los amigos del PLD saben perfectamente que si hubo una organización política en la República Dominicana que utilizó el espíritu de las altas cortes como un espacio de distribución del pastel, fue el PLD. Mira, yo quiero pedirte algo. Muy pocas veces el país ha visto a tanta distancia un posible cambio de gobierno como yo me he imaginado que va a ocurrir en el 24. Más que una alianza de casi un país completo, con excepción de un PLD que va a estar sub iudice y casi entero, comenzando por el mismo Danilo. Lo que están buscando es cómo trancarlo. Tú tienes una visión o una experiencia de que en algún momento el país se haya visto 4 años antes lo que va a pasar. Y nada más me quedan 2 preguntas. ¿Y qué van a hacer ellos con David y con Carolina? Eso es todo. No, mira, en primer lugar, yo debo decir que lo lógico es que ese espíritu de adivinanza que es propio de nosotros los políticos no prevalezca frente a un curso de acontecimientos que están marcados por un nuevo grupo de hombres y mujeres que han llegado a la presidencia de la República. Yo puedo pedirte réplica después en otro programa. Todas. No, ¿por qué? Todas. Porque tú dices, tenemos el derecho de inventar. Claro. Y eso es un trabajo. No, eso es legítimo. Yo te traigo la prueba Okay. de que todo está así, porque todo conduce al Eugenio María de Hostos. Pero déjame decirte una cosa. No, pero es para que tú sepas que tienes que darme réplica. Pero en ánimo de estimular la réplica, déjame decirte que tus predicciones en los últimos meses no han sido efectivas. No, mis apuestas no han sido efectivas. Pero tus predicciones y o apuestas no han sido efectivas en los últimos meses. Que perdí con Gonzalo, perfecto, más nada. Perfecto. Bueno, pero es un deseo bien. Del que yo estaba seguro, ¿eh? Sí, del que yo estaba seguro. Está bien, ok. Pero volvemos al tema. Mira, la generación nuestra tiene que entender que en términos del proyecto presidencial exitoso, ¿quién va adelante es Luis? Esa es la realidad. Y del partido raíz, que es el PRD, no podemos calcar las funestas prácticas. ¿Qué pasó en el viejo partido? Que todos querían aspirar al mismo tiempo. Y en ese proceso se desgarraba todo. Se impedía que una línea de sucesión se estableciera. La política no es como el béisbol, que después del primer bate va el segundo, el tercero y el cuarto. Hay coyunturas, hay procesos que van construyendo posibilidades políticas. Y no es verdad que en el PRM después de A va B, C y D. Es la coyuntura que va a parir candidaturas. Son las condiciones, la formación, la preparación, la conexión y sobre todas las cosas, el gobierno que se haga. La gestión gubernamental que se haga. ¿Y Luis fue por generación espontánea? No, yo te reitero aquí 2 factores. Luis estuvo en el momento indicado, en el lugar indicado, cuando la sociedad se hastió del PLD y cuando grupos hegemónicos determinados entendían que habían que apostar a un candidato que representara el cambio. Ahora, Luis trabajó. La gente... No, yo no estoy discutiendo los méritos de Luis. Yo te estoy diciendo, él no surge. Cuando tienen que buscar el hombre que ya tenía 35% en unas elecciones. Anterior. Sin mancha, sin ejercicio de poder, una cosa nueva. Cuando todos esos sectores se reúnen y ven, pero es hasta tú te fuiste del PRD por donde Luis. Hasta bien. Tú que viste que el país gritaba, olía a Luis. Bien. Entonces, lo que yo quiero decirte no es que el primero uno y después otro, es que el que viene es Leonel. Bien, esa es tu apreciación. Sí. Yo lo que estoy diciendo es que las posibilidades del PRM de mantenerse por 8 o más años en el poder
va a depender de una buena gestión gubernamental. Frente a eso hay desafíos por el medio. Difícil. ¿Cuál es el principal desafío que tenemos nosotros? Y yo hago militancia política con un sentido crítico. La crisis, ¿verdad? Yo siento que la situación económica mundial va a tener un impacto en la gestión del presidente Abinader. Y por vía de consecuencia... Espérate, las crisis generalmente se llevan los mandatarios. Se llevó a Danilo y se va a llevar a Trump. Pero yo pienso... Ahora mi pregunta es, ¿Luis puede pagar también una porción de la crisis? Sí, siempre y cuando la sociedad no entienda que el sacrificio que él ha venido expresando y manifestando no se corresponda con una actitud positiva en la que Luis, por ejemplo, pone en primera línea aspectos importantes para restaurar la economía dominicana. Por ejemplo, los esfuerzos que él está haciendo en términos del turismo han sido importantes. Y de capacidad y de por trabajo. ejemplo, Hoy su Hipólito, capacidad hoy Hipólito le hace un comentario que no sabe cómo trabaja. Yo reconozco que él ha puesto de manifiesto su enorme capacidad de trabajo. Y cuando tú ves que él alienta por un factor que es la cara positiva en el marco de este drama, que el factor remesas ha alimentado la economía dominicana, tú te das cuenta que Luis está haciendo las cosas correctamente. Cuando él, por ejemplo, impulsa el desarrollo de las exportaciones, te darás cuenta que Luis está haciendo un esfuerzo significativo. Si la sociedad lo percibe correctamente, yo no tengo ninguna duda de que la economía dominicana habrá de dar señales de mejoría sustancial. Señores, nunca olviden que la única economía que va a experimentar una mejoría sustancial este año, ¿sabe cuál es? La China, 2%. Inclusive Julito hacía una inferencia, y lo doy como un ejercicio de paralelismo. En Estados Unidos, para que ustedes tengan una idea, entre los factores que hay que pasarle balance en este proceso interesantísimo, que yo espero que ahorita conversemos al respecto, 22 millones de personas quedaron sin empleo en el marco de la pandemia, en Estados Unidos. Y es la primera vez que en el marco de unas elecciones generales en Estados Unidos, 7.7% del desempleo se pone de manifiesto. Es decir, estamos en una situación de crisis. Y la gente percibe que hay un gobierno, en el caso de la República Dominicana, que prioriza la generación de empleo, que prioriza la dinamización de la economía. Hay una realidad. Ahora, que hay temas por delante que tenemos, que mejorar. Claro que sí. Yo hacía el paralelismo, repito, en un programa anterior, que nosotros estamos como el que ha jugado basquetbol y está en el banco. Tenemos que entrar al ritmo para penetrar correctamente, hacer los tiros correctos y la economía va a entrar en un ritmo. Eso es lo que todos apostamos. Si las cosas van bien, la sociedad dominicana va a ver con buenos ojos la gestión del presidente Abinader y es lo que a todos apostamos. Ahora, que en el panorama otea la posibilidad de que en la medida que no lo hagamos bien, las sociedades, no hablo solo del caso de la República Dominicana, tienen una fatalidad de mirar al pasado. Claro, y nosotros constantemente tenemos que estar trabajando para hacerlo bien, para que la sociedad no mire al pasado. ¿Qué ha acontecido en la República Dominicana? Que cuando las nuevas generaciones no lo hacen bien, es el retorno, es el retrovisor que ponen. ¿Por qué el país volvió a Balaguer en el 86? Porque la incapacidad del PRD de aquel momento, las luchas fratricidas, habilitaron a Balaguer. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como parte de una generación? Tiene que asimilar esa experiencia y por vía de consecuencia no calcar los errores. Tenemos que entender tiempo y espacio de cada quien, contribuir con que el gobierno lo haga bien, pero sobre todas las cosas garantizarnos que los líderes de la actual coyuntura son los líderes que tienen la capacidad de reconocer el espacio de los otros, porque vuelvo y repito, la gran tragedia de la generación anterior del PRD era que todos querían aspirar al mismo puesto al mismo tiempo. Y ya eso no tiene espacio en el siglo XXI. Bien. Guido, mira, tú entiendes que yo me fui demasiado lejos, ¿verdad? Que hay que darle tiempo a Sí, esa claro, claro que sí. Y Luis tiene toda la voluntad de hacerlo bien y tiene un buen equipo. Y gente que tiene la humildad de que cuando se equivoca dice, bueno, me equivoqué. Y una posibilidad de reelección, ¿tú la ves, Luis? Es muy temprano para hablar de eso. También. Muy temprano. ¿Cuándo es que El gobierno no tiene 100 días todavía. Bien. Ahora, si lo hace bien, el sentido elemental de decencia es que si un desempeño efectivo
amerita otro periodo. Bien, ¿es temprano para hablar de ti o también hay que esperar? Yo nunca soy un juez objetivo de mi propia causa. Ahora, si tú quieres que yo me responda algo, tú me lo planteas y yo con la transparencia acostumbrada hablo. No, yo, por ejemplo, tengo una experiencia que me pasó a Tuey. Entonces, tú me dices, por ejemplo, tú hablas del tema de Leonel Fernández. Sí. Ahorita lo decías Sí, antes de sí. yo entrar. Y yo te quiero decir lo siguiente. Yo soy una persona que siempre ha actuado políticamente con toda la transparencia del mundo. Yo tengo una relación personal Tú no con evitas, Leonel no, eso lo sé que yo. no tengo que ver con política. Pero una vez Atuey puso una tarjetita, decía Atuey presente. Y yo creía que fue un error de imprenta. Digo, Atuey presente, dice, sí. Digo, pero yo creo que el presidente me dice, no, eso es en su momento. Entonces yo te pregunto, cuando yo digo, porque uno aspira a todo, me dijo. Tú no estás aspirando a ser jefe de un comité de base. No. Tú tienes que, inclusive alguien de tu familia que te quiere mucho, tiene claro de que a su tiempo puede presentarse la oportunidad de que tú tengas una aspiración presidencial. Ahora. Pero ojo, las candidaturas presidenciales no se construyen en un microondas. Son el resultado de procesos. ¿Y tú sabes qué tiempo tú tienes que llegarte de Nueva York, Guido? Pero déjame decir... ¿Tú sabes el tiempo? Tú tienes ya 20 años. Pero vuelvo y te repito las referencias históricas, porque me fascinan. En este país, la gente no quiere aprender de los líderes referenciales. Yo nunca he sido balaguerista, ni me interesa, ni me interesó en su momento. Pero si hay un político que desarrolló un sentido de la paciencia, fue el doctor Balaguer. Comenzó su carrera por un accidente de carácter familiar. Bienvenida Ricardo, la segunda esposa de Trujillo, era familia de él. Y comenzó una alegación en el servicio exterior. Esperó 31 años y después fue el heredero de las fuerzas sociales del trujillismo. Sí, pero y se presentó de candidato. Pero la suerte lo ayudó. Pero esperó. Te le dio todo. No, pero trabajó para eso. Todo. Trabajó, tenía la formación, el entrenamiento. Desde el 30 hasta el 2005. Y yo no tengo necesidad de eso. Antonio Guzmán era ministro de Agricultura de Juan Bosch. En la crisis del 65 se presentó la fórmula Guzmán y dijo que no. Esperó el 78. Hipólito Mejía era ministro de Agricultura de Guzmán. Esperó el 2000. Guzmán nunca hizo campaña. Sí. No hizo política. Sí, pero esperó. Ahora, ¿cuál es el problema, Julito? Por las características de lo que yo humildemente represento, lo que a otros le cuesta 2, a mí me cuesta 20. O sea, ¿tú no crees que en la dirección del PRM saben las condiciones mínimas que yo tengo? Pero eso, que es un atributo y un reconocimiento. Pero eso te ha dado muchísimos problemas en la vida. Exactamente. Entonces yo tengo que aprender a ladearlos. Mucha gente no sabe por qué tú no seguiste siempre el camino de Hipólito y era que había un entorno de Hipólito que no te quiere bien. No, el mejor aliado que yo tenía en el gobierno era solo Hipólito. Ay, Dios mío. Bien. Guido, vamos a... Y además, déjame decir una cosa, en el entorno de Luis hay gente que me cree competencia, sin serlo. Bien, vamos a pasar a ver si nos aclaras un poquito el panorama de la situación electoral en los Estados Unidos. Y creo que podemos hablar de qué tú crees, cómo tú crees que va a terminar este proceso. Y quiero que nos expliques un poquito, porque vi mucha votación, un porcentaje alto de votación que puede haber provocado este cambio. Ok, déjame decirlo. Primero, de las pocas personas, y aquí lo dije, que proyectaba la victoria de Biden, fui yo, y lo escribí en mi artículo de opinión. Déjame explicar el sistema, rápido. Desde 1789 en Estados Unidos, se construyó un modelo de voto indirecto bajo la presunción de que como la sociedad norteamericana salía de una guerra civil, había que crear un mecanismo de elección que impidiera que la competencia fuera muy cerrada para no volver a la guerra. Y mira, muchos años después, los procesos han sido muy cerrados. No es este. Gore contra Bush, Hillary contra Trump, Trump ahora contra Biden. Ahora, ¿qué pasa? Que el sistema electoral norteamericano como tal ha colapsado porque ha construido un modelo democrático que a su vez es muy cuestionado, porque el voto popular a veces genera el siguiente resultado. El candidato que recibe más votos individuales
pierde la condición de presidente de la República. Trump es un ejemplo perfecto de eso. Recibió 3 millones de votos más Hillary y el presidente fue Trump. Ahora, ¿qué pasó en el proceso? 3 factores determinantes. Desde el punto de vista de la economía, y vuelvo a repetirlo, porque es una frase de un político importante norteamericano, es The Economist Stupid. Si no llega la pandemia, Trump tiene toda la posibilidad de retener el poder. ¿Qué factores impactaron? Bueno, el ritmo de crecimiento económico se redujo sustancialmente, 22 millones de personas perdieron el empleo, el desempleo se disparó 7.7% y ese factor impidió que él usara el concepto de crecimiento económico como bandera fundamental. Otro punto, 67% de la población, el elector, dijo que él manejó incorrectamente el tema de la pandemia. Ahora, ¿cuál elemento del punto de vista electoral? Sin embargo, las encuestas, y eso es un tema que de eso podremos hacer muchos programas, y es, se equivocaron, pasó lo mismo que aquí, las encuestas fracasaron. Las redes sociales, la percepción, todo se equivocó. No, porque déjame darte un dato. Evidentemente, o sea, esa gente está en empate. Los núcleos de opinión responden intereses. Y un político como Trump nos reveló a nosotros, los que venimos de la franja liberal, lo siguiente: que el pueblo norteamericano no es lo que uno piensa, es lo que es. Es un pueblo donde hay una mayoría católica conservadora que se expresa electoralmente. 1. Donde sin lugar a dudas el peso específico de los antiabortistas se expresa electoralmente con mucha contundencia. Y sobre todas las cosas, donde hay algún nivel de repelencia de la agenda liberal LGTB. Esa es la verdad, en términos prácticos. Ahora, hay unos mitos que se han derrumbado. Por ejemplo, hasta el proceso del martes, la gente entendía que el que ganaba Texas y Florida era presidente automáticamente. No es así. Se derrumbó ese mito. Otro concepto importante. Todo parece determinar que los swing states, los estados swing, son los que van a determinar la suerte electoral de los Estados Unidos en los próximos procesos. ¿Y el voto por correo? Mira cuál ha sido el problema del voto por correo. Como llegó la pandemia, 100 millones de ciudadanos norteamericanos aptos para el voto por correo lo hicieron. En Estados Unidos, 282 millones de personas pueden votar. De esos, 100 millones votaron por adelantado. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de orden práctico? Que ese voto se hace a posteriori, no se hace el mismo día. Frente a eso, hay resultados electorales que fueron variando. Por eso la protesta y la impugnación del candidato Trump. Ahora, ¿dónde hay una especie de suerte de discusión? Y eso, por las características y el temperamento de Trump, habrán litigaciones. Ya él ha preparado su equipo para una litigación desde el punto de vista de algunos estados donde se transformó el voto. ¿Qué yo pienso? Un algoritmo. Sí. Y yo pienso que él debió buscar algunos asesores en República Dominicana en ese sentido. Déjeme darle otros elementos que hacen estas elecciones un poco incongruentes. Por ejemplo, en Texas y en Florida, los hispanos votaron por Trump. Tú dices, oye, ¿cómo es posible que un candidato con un discurso con esas características, que en temas migratorios muy agresivos, votaran en favor de Trump? Muy elemental. Los de la Florida votaron porque Trump es un político con una enorme capacidad de manipular el voto. Por ejemplo, él fue a la Florida y dijo, si ustedes votan por Biden, es recrear Cuba y Venezuela. Claro, fue un factor determinante porque el voto afroamericano, el voto cubanoamericano y el voto venezolano se movió en favor de Trump. Guido, pero ya tú afirmas como que el proceso terminó. O sea, tú entiendes que ahora va a haber pataleo y que, va a haber pataleo. Y que ya es un hecho que esos resultados que no se han contado, hay ciudades que hasta el día 12 tienen para terminar los resultados. Ya sí, no varían. Pero, Michelle, cuando tuve un presidente diciendo, me hicieron fraude, es el reconocimiento implícito de que electoralmente no le fue bien. ¿Cuál es el último precedente en esa materia? Bush contra Gore. ¿Qué le favoreció? Que los conservadores tenían la mayoría de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué Trump impulsó la más reciente miembro de la Suprema Corte de Justicia conservadora para hacer una mayoría 5-4?
Porque si él impulsa las litigaciones, eso va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Y ahí él tiene una mayoría conservadora y podría transformar la relación de voto. Pero el hecho innegable es que Biden obtuvo mayor simpatía en los colegios electorales que la propuesta de Trump. Esa es la verdad. ¿Cuál es el último resultado que tú tienes? ¿De qué hora? Cuando venía para acá, le faltan 4 colegios electorales. O sea, 268, 266. Y déjame darte un dato. La gente dice, por ejemplo, ¿cuál es la lectura para la República Dominicana? Ahí yo quiero hacer una reflexión. Y en eso Julito va a reaccionar. Luis Abinader, en el interregno de sus aspiraciones, hizo 2 movimientos políticamente inteligentes para su interés. Él tenía una relación con Giuliani, importante, del año 16. La enfrió. No, hizo esos 2 movimientos y Giuliani le abrió muchas puertas en su relación con Y el de Puerto Trump. Rico. Bien. Y el de Puerto Rico. Bien. E hizo esa relación que contribuyó con una llamada en una coyuntura importante en la vida política dominicana, Mike Pompeo, que hizo una llamada significativa. Bien. Frente a eso, mucha gente podría pensar que una administración del presidente Abinader con un gobierno republicano encabezado por Trump transita en los rieles de las buenas relaciones. Quienes apuestan solo a eso, también les recuerdo que Adriano Espaillat ganó la reelección con muchos votos. Con muchos, sí. Muchísimos votos. 70%. Para los que decían en la República Dominicana que el rol que jugó Adriano Espaillat en las elecciones aquí lo iba a afectar allá. No lo afectó, porque aquí la gente hace política de oído. Pero logró el voto allá. Sí, pero muy lejos. Logró el Entonces, voto. Adriano Espaillat va a ser una pieza importante, no solo por el liderazgo que él tiene en su demarcación, sino por lo que él representó en el ticket de Biden. Y va a ser fundamental en este proceso de reconstrucción de relaciones que debe necesitar la administración del presidente Abinader con el nuevo presidente norteamericano. Con esa posición que fijó tan fuerte. Claro, claro. Y eso es importante. Porque eso fue una posición que otro la hubiera dejado para una semana después. Además, nosotros tenemos un canciller, que debo decir con mucha honestidad. Usted puede estar de acuerdo o no con Roberto Álvarez, pero él es una persona que tiene buenas relaciones en Washington, que la ha cultivado por muchos años y entiende perfectamente cómo se cocinan las cosas en Washington. Y la administración de Biden en gran medida nos va a ayudar. No sé si Julito le va a gustar lo que voy a decir, pero Wally Brewster tenía una responsabilidad ya él anunció en la que campaña. Él va a ser el embajador muy No. Muy posible, lo dijo antes de ayer. Casi nunca repite. Brewster, Wally, el que era embajador, dijo que muy posible si ganaba su partido, él va a ser embajador. Es muy difícil que repitan. Bienvenido. Es muy difícil que repitan, pero él jugó un rol importante porque todo el mundo sabe que el Partido Demócrata tiene un mayor nivel de sensibilidad por el tema de las políticas LGTB. Entonces, frente a eso, yo debo decir que la administración del presidente Abinader tiene el ancla para reformular sus relaciones con la nueva administración. Si no nos vamos a la parte, vamos a asumir que termina así, un problema electoral, el pataleo y que ya gana Biden. No, hay que explicarle algo a la gente. Si no se obtiene el 270 de colegio electoral, se tiene hasta el 20 de enero la fórmula de sustitución. No hay un precedente en los Estados Unidos. Y quien decide frente a un tranque es la Cámara de Representantes, que la gobierna los demócratas, debo decirlo. 2 precedentes importantes de este proceso, porque la gente solo piensa en las candidaturas presidenciales. ¿Cómo es la cosa? Sí, es la Cámara de Representantes. Cuando no se obtiene la mayoría del 270, es la Cámara de Representantes que determina mediante el voto. ¿Y cómo es el componente en esa Cámara? Mayoría demócrata. Biden tiene todas las de ganar. La vicepresidencia sí la elige el Senado, donde hay una mayoría republicana. No va a haber esa no, eso no hay precedentes, pero lo doy como información de cultura política. ¿Pero puede haber un tranque? No va a haber. ¿Quedan muchos votos? Sí, porque quedan muchos colegios para determinar, claro que sí.
Esos estados del... Los votos por correo ya fueron leídos, ¿verdad? Todavía no, faltan. Mira, pero los estados llamados los estados del óxido, que es Michigan, Pensilvania, se llaman los estados del óxido porque en el siglo XIX y XX todo el proceso de industrialización de los Estados Unidos impulsó esas economías. Ahora están recesadas. Esos son estados que cambiaron. Hace 4 años votaron en favor de Trump, ahora no lo hicieron. Y esos estados se mostraron favorables a la candidatura de Biden. Eso transformó el voto. Esos estados fueron determinantes. Y ahí se expresó parte de ese proceso. Yo quiero decir lo siguiente. El que evalúa las características del voto, innegablemente, en los grandes centros urbanos ganó Biden. Pero el voto rural, conservador, gente que no tiene mucha instrucción, votó por Trump. Nosotros lo subestimamos, pero Trump sigue teniendo mucho arraigo en la sociedad norteamericana. El típico norteamericano vota en favor de Trump. Lamentablemente, pero vota en favor de Trump. Cuando tú ves esos resultados, y decimos, olvidémonos del proceso de las elecciones, de los fallos, pasó lo que, ese resultado electoral, mitad de la gente que votaron, ¿por qué vota la gente? Tú te pones a ver, o sea, no analicemos lo malo, el manejo de la pandemia, la crisis económica, el desempleo, sino eso que tú estás diciendo, ¿qué quiere la gente? ¿Quiere una agenda LGTB? ¿Quiere una política migratoria diferente? ¿Por qué se votó? En Estados Unidos el componente étnico marca comportamientos electorales. Por ejemplo, afroamericanos, latinos, es decir, minorías, a veces es incorrecto decirlo, pero minorías étnicas tienen un voto preferencial demócrata. Sectores conservadores de la iglesia votan republicano. Fíjate que, por ejemplo, a Biden se lo pusieron a Obama de vicepresidente para equilibrar un candidato de origen afroamericano muy liberal. Lo que hicieron con Kennedy, que buscaron a Johnson para equilibrarlo. Ahora, ¿a quién le pusieron de vicepresidenta a Biden? ¿A quién? Kamala Harris. Kamala Harris, afroamericana, de Los Ángeles, liberal. Casada con judío. De padres que es una combinación hindú y jamaiquino. Miren qué combinación. Que es una persona que va a jugar un rol importante porque Biden es un hombre de 78 años. Hay que decirlo. Entonces, fíjate cómo ellos van combinando inteligentemente eso. Por ejemplo, Trump, político atolondrado, lo buscaron a Pence. Un hombre más tranquilo, más equilibrado. Son las combinaciones, pero, por ejemplo, de antemano, California, Nueva York, vota demócrata. Porque es el voto liberal progresista. Te doy, por ejemplo, un dato interesantísimo para la cultura política. McBride, una persona de Delaware, es la primera transgénero electa senadora estatal. Transgénero, electa. Y en Carolina del Norte, el congresista más joven con 25 años, Carty, apellido. Una persona, hay un cambio. Sí, hay una nueva generación. Siempre en el mundo hay resistencia al cambio. Pero el cambio se da y hay que empujarlo. Y hay que esperar. Sí, claro. Entonces, si fuéramos a tener una bolita, ¿hoy se dan esos resultados o hoy lo que vamos a pelear? No. Yo creo que en esta semana se va a oficializar. No hay posibilidad de reconocimiento. Se va a oficializar. Ahora, la sociedad norteamericana está dividida. Y oigan, la mayoría senatorial es republicana. Y eso va a implicar que aunque Biden fue senador toda su vida... Pero ¿por qué tú dices la sociedad? Si realmente en todos los procesos electorales hay uno de un lado y otro de otro. No, lo que pasa es que el sector... Hoy primero, hay más división. La competencia fue muy cerrada. Y además el sector derrotado es un sector con un nivel de radicalización dura. ¿Quién maneja la Junta allá? No, allá no hay junta. No se puede mandar a Olivares. Allá no hay junta. Son juntas locales. Capitalizó efectivamente Biden y su equipo el asunto de la muerte de George Floyd y otros los eventos que vienen después de eso. Evidentemente hubo una mayor votación de los grupos afroamericanos por el tema de la violencia policial en comunidades afroamericanas. Siempre ha existido. El proceso de construcción del Estado norteamericano fue el resultado
de que los estados esclavistas querían preservar en la esclavitud a los estados del sur. Ha existido una confrontación histórica y por eso inteligentemente el Partido Demócrata busca una afroamericana de candidata vicepresidencial. Pero el tema de Floyd, sin lugar a dudas, activó el circuito de voto afroamericano. Pero deliberadamente, después de tantos años, sacar de nuevo el asunto de la esclavitud hasta el punto de derribar estatuas de gente en algunos estados. Pero solo pónganse a pensar que en la década de los 60 en los Estados Unidos se pasó una ley que se llama Affirmative Action, acción afirmativa, que obliga a que en los empleos públicos exista una cuota. Cuando tú vas a Estados Unidos y te paras en un correo y ves una cuota de afroamericanos, bueno, es una cuota que es un acto de reivindicación por prácticas discriminatorias. Y por eso los partidos políticos... Hasta los baños, antes, sí, claro. No tiene mucho que esa ley pasó. Entonces eso te revela que ese es un país que está dividido por el tema de lo racial. Y todavía hoy, en el siglo XXI, hay prácticas discriminatorias. Y los partidos políticos están conscientes de las consecuencias que se generan no respetar ese tipo de cuotas. Sí. Repito, el Partido Demócrata inteligentemente ha utilizado eso. Los demócratas han tenido 2 presidentes negros. La gente cree que es uno. Han tenido 2. Clinton era afroamericano. Era del sur, hablaba como ellos, tenía todos los defectos, admitió que fumaba marihuana, era muy democrático con el tema de las faldas. Que técnicamente fue el primer presidente negro. Claro que sí. Cambia mucho la política con relación a República Dominicana, este nuevo gobierno. ¿Cambiaría mucho? Bueno, América Latina, mientras Trump era presidente, recuerda que el canciller fue Mike Pompeo, un hombre que venía de los servicios de inteligencia y tenía una concepción muy agresiva. La prioridad siempre fue Venezuela. Siempre fue Venezuela. Ya Cuba no es un factor determinante para ellos. Ahora, yo pienso que una nueva administración va a llevar a la Cancillería norteamericana a un hombre que venga del Departamento de Estado con otras consideraciones. Yo aspiro, y no tengo por qué hacer ningún tipo de darle clases ni instrucción al canciller dominicano que conoce del tema. Yo pienso que nosotros en materia de nuestras relaciones con el nuevo gobierno norteamericano tenemos que repensar el tema haitiano, que va a ser un tema en la agenda, en la carpeta de la nueva Cancillería norteamericana. Hay que repensar el tema haitiano sin prejuicios, pero hay que repensarlo. Y sobre todas las cosas, tenemos que pedir un auxilio efectivo de quien nos lo va a dar muy bien, que es Adriano Espaillat. Bueno, yo quiero cerrar la entrevista con una pregunta sobre el significado del mensaje de despojo de visa. Que todo el mundo dice, ay, que hasta al funcionario le quitaron la visa. Nunca, nada más, el único caso visible y documentado que yo recuerdo fue la visa de Roberto Rosario. Pero después... No, pero todas siempre le han quitado visa a funcionarios públicos. Sí. ¿Cuál es el mensaje cuando pasa eso? No, es una forma de los Estados Unidos darle una señal a la gente de que no goza de la gracia, pero eso no implica ningún tipo de sanción que no sea algo que exprese la voluntad del gobierno norteamericano de que tú no ingreses al territorio norteamericano. El mejor chiste conmigo y con Julito es ese. A mí decían, Guido es enemigo de los americanos, no puede entrar al territorio norteamericano. Yo andaba con mi esposa en San Juan de Puerto Rico caminando y me encontré nada más y nada menos con Julito. Y Julito me dijo, ¿y dónde tú? No, y después comenzaron a decir que tú andabas con el pasaporte. Y tú eres enemigo de los americanos. En San Juan con su esposa. Y yo con mi esposa y Julito, y Julito me dice, ¿y cómo tú llegaste? Y yo, no, en Yola. En una Yola. La gente aquí habla mucho disparate. O sea, no hay forma de yo explicarle a la gente que mi mujer es americana, que yo estudié en Estados Unidos, que me hicieron, pero no hay forma de explicarse. Entonces ya, yo ese tema no lo discuto. Pero la mejor forma es esa. Guido, gracias. Gracias. Bien.